sentó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, al cual al 70, al cual al 30 por uno. Bueno, esta es una parábola que Jesús asemeja a los hijos de Dios, los que escuchan la palabra de él. Y es como cuando aquel que lanza la red, ¿no? Para que las almas conozcan la verdad. Y esta parábola asemeja 3 tipos de personas, 4 tipos de personas que están quizás están dentro del reino, ¿no? Porque dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Así es que nosotros, como hijos de Dios, vamos a ver en qué estado estamos dentro de la palabra de Dios. Vamos a volver a leer que dice en el 3 que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Esa semilla por lo regular no va a germinar. ¿Por qué? Porque está arriba de la tierra, y vienen las aves y se la comen. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Esa es otra parte de la semilla que cayó en pedregales. Y la otra parte, el 6, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y secó. La otra parte es la tercera persona, ¿no? La tercera semilla. Parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Bueno, esta es la parábola. Quizás a lo mejor, si usted la escucha, no la va a entender. ¿Por qué? Porque dice Jesús: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted la escucha, no la va a entender, o la lee. Ahora, parte de esta misma parábola, vamos a ver la explicación, y la explicación está en el capítulo 13, versículo 18. La explicación está así: oíd pues vosotros parábola del sembrador, cual alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vienen las aves. ¿Qué significa? La maldad, el malo, que no aceptan la palabra, que no creen en la palabra, y lo que Dios siembra en su corazón, una semilla buena, se la come, se la lleva el maligno. La otra, el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay mucha gente, ¿verdad?, que dice: ay, qué bonito dice esta palabra, ¿no? Les gusta la palabra. Hay algunos versículos que hasta se los aprenden. Dicen: no, este es para mí. Pero quizás, como dice Jesús, mucha gente tiene comezón de oír la palabra de Dios,
pero no la pueden entender o no la viven. ¿Por qué? Porque no la entienden. Es necesario entenderla para poder aplicar la palabra en tu corazón. Dice que esta persona que fue sembrada en pedregales la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, como no tiene profundidad en sí, sino que es corta de duración. Esta persona que cree en el Evangelio no va a permanecer. ¿Por qué? Porque su raíz está muy por encima de la tierra, muy arriba. Entonces lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios, que necesitamos la profundidad de Dios, sumergirnos en Dios para poder dar fruto o para poder crecer, porque una semilla para poder crecer necesita profundidad y poder así emerger hacia arriba. ¿Para qué? Para que dé fruto o para que tenga esa estabilidad como cristiano. Esta es la persona que fue sembrada en pedregales o piedras. Usted se imagina una semilla que le cae en un montón de piedras que está encimita, ¿verdad? Pero no. Quizás a lo mejor ella quiere crecer y germinar y dar fruto, pero no puede porque no hay profundidad. Vamos a ver, dice, es de corta duración, o sea, la persona que cree, que asemeja que fue sembrada en pedregales o cayó en pedregales, no tiene duración. Sí, la recibe con gozo, como dice aquí, pero no tiene duración para permanecer. Dice, y no tiene mucha raíz en sí, pero es de corta duración. Pues al venir la aflicción, cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, hermano. La persona que no tiene duración, no permanece en la iglesia, no puede recibir la palabra. ¿Por qué vienen los problemas? Cuando nosotros estamos dentro del reino, cuando tenemos necesidades, nos apartamos y ya no queremos ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente madurez, la suficiente seguridad de mantenernos en pie. Por eso la palabra debe de permanecer en nosotros. Por eso Jesús dice, la palabra que yo os he hablado es vida en nosotros. Esa palabra que Dios ha sembrado en tu corazón debe de germinar y dar vida, dar fruto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en problemas, ya no queremos estar escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sentimos en aflicción, en persecución, que decimos, pues no hay nadie que me ayude, ni aún mi hermano me tiende la mano. Entonces ahí cuando nos podemos desanimar y ya no seguir en la palabra, creciendo en la palabra. La otra, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa la palabra infructuosa, Fernando, para ti? Pues que no da fruto. La palabra lo dice, como lo contrario de dar fruto. Una palabra, hasta una persona que no da fruto, en vez de dar fruto, queda cizaña, ¿no? O sea, está dentro de la iglesia, pero empieza a murmurar, ¿no? Pero Dios dice que debemos de dar fruto, y mucho fruto. Estamos hablando de la palabra del sembrador o la parábola del sembrador. Estamos dando la explicación de qué significa esto. Que las personas, dentro de la iglesia hay tres tipos de personas negativas, ¿no? Unas que la reciben con gozo, otras que no tienen larga duración, otras que viene la aflicción, la persecución, y ya no se reúnen con nosotros, ni se congregan, ¿no?
Pero Dios dice que debemos de permanecer en Dios. Y la más importante semilla que fue sembrada junto en buena tierra, dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero con el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen frutos. Esa es la otra persona que no permanece en la palabra, en el camino. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Hay una gran diferencia entre escuchar pero no entender. ¿Cuántas veces nos dicen cuando Dios dice, hijo mío, no endurezcas tu corazón? Y en vez de soltar el corazón y hacerlo blando, lo ponemos más duro. Así pasa dentro de la iglesia. Cuando la persona no quiere escuchar la palabra, endurece su corazón, endurece su semblante y no la recibe. ¿Por qué? Porque no ha llegado la convicción de ser un cristiano genuino dentro de la iglesia. ¿Qué debemos hacer como buenos cristianos? Debemos de permanecer en Dios. Debemos de estar en pie de lucha. Hoy nuestros hermanos que están en Estados Unidos están siendo afligidos, hermanos. Porque ha entrado una nueva ley, los indocumentados están reportando. Pero esa aflicción, si no nos agarramos de Dios, pues va a ser peor, ¿verdad? Cuando viene la aflicción, ¿qué debemos hacer? Agarrarse de Dios, estar en oración, incluso como dice uno, con oración y ayuno, porque la persecución viene, hermano. Cuando usted y yo nos dedicamos para Dios, es cuando el enemigo se levanta en contra de ti y hace que desistas de lo que has escogido permanecer o has decidido seguir a Cristo. Muchos, dice ese salmo, muchos se levantan contra mí, Señor, mas tú, Jehová, ¿qué? Eres mi escudo, eres mi gloria y el que levantas mi cabeza. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio para permanecer en el reino de Dios? Si está dispuesto, Dios está con usted. Dios está con nosotros. Por eso dice Dios, en el mundo tendréis aflicción, mas debes de confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, venció a la muerte, venció al pecado, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y así, de esa misma manera, nosotros nos identificamos con Él para poder seguir sus pisadas y sus caminos. Porque Jesús dijo, no te dejaré huérfano, no te dejaré ni te desampararé, enviaré mi espíritu de poder para que tú puedas y permanecer en Dios, para que tú seas guiado por el poder del Espíritu Santo. No seamos como dice en Filipenses, en el cuidado, no perezosos. ¿Qué debemos hacer? Ardientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. El apóstol Pablo les decía a los filipenses, ustedes no sean perezosos, levántense, sean valientes y peleen la batalla. Dice, pelea la buena batalla, le dice Pablo a Timoteo, y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio, hermano o hermana. Tenemos el ministerio de la misericordia, el ministerio de la palabra de Dios, del poder de la palabra. Y cuando usted abre la boca, da vida. Cuando usted abre la boca, siembra vida en el corazón. Por eso debemos levantarnos como poderosos, como intercesores, como valientes y esforzados, que no tengamos temor a nada de lo que se nos presente en nuestra vida, que aún permaneciendo, porque de los valientes dice que es el reino de los cielos, porque el valiente o el violento arrebata el reino. Seamos valientes, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Si Dios va con nosotros,
¿Qué pasó con Elías? Cuando confrontó al pueblo de Dios, cuando ya el pueblo de Dios seguía a Baal y adoraba a Baal, pero tanto era el celo de Elías, decía, si Baal es Dios, adórenle a Baal, pero si Dios es el Dios Todopoderoso, adoren a Jehová de los ejércitos. Y los convocó a la batalla, ¿no? Con los 450 profetas de Baal, le dijo, y ahí los confrontó y empezó a Elías a ponerles las condiciones por el cual podían ellos decidir a quién servir, ¿verdad? ¿A quién debemos servir? Si a Dios o a las riquezas, decía Jesús. ¿Usted a quién quiere servir? ¿A las riquezas o a Dios? No, lo más importante es servir a Dios, porque Dios es el dueño de las riquezas. Por eso dice que yo te daré por herencia a las naciones. Dios te va a dar las naciones. ¿Para qué andas buscando riquezas si Dios es el dueño de las riquezas? ¿Por qué te vas al mundo y dices, no, pues aquí me olvido un poquito de Dios y busco más lo terrenal que lo espiritual? Eso es lo que Dios condena, ¿no? Dios no va a perdonar cuando nosotros nos desviamos y nos vamos por caminos equivocados, porque solamente hay un camino que nos lleva a la vida, y ese es el camino es Jesús. Por eso Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y yo soy la vida. Yo soy el que te sustento, yo soy el que te doy la fortaleza, yo soy el que te doy la vida. No busquemos fuera de Jesús, sino busquemos dentro de la fuente de vida que es Jesucristo. No nos afanemos, que la palabra no apague o que las riquezas no apaguen la palabra de Dios en nuestro corazón, porque muchas veces nos afanamos por tener lo primordial, ¿no? Techo, abrigo o salud, pero eso no es lo importante, ¿no? Cuando usted es fiel a Dios, usted está aquí y escuchando la palabra, no por estar bien con el pastor, ¿no? Sino para que su mente y su corazón sean alimentados, para que sus hijos sean buenos hijos, para que ellos tengan temor al Dios Todopoderoso. Y ese temor reverente es lo que nos mantiene en paz con Dios. Por eso debemos de esforzarnos. Esfuérzate, como Dios le dijo a Josué, como Dios le dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente. Uno de los grandes enemigos que nos puede derrotar es el miedo. Cuando desistimos a seguir a Dios, cuando queremos buscar nuestros propios beneficios o nuestros propios favores, cuando tú te despojas, ¿usted por qué está aquí, hermano? ¿Por satisfacer sus necesidades? No. Usted está aquí por ver las necesidades de los demás. ¿Por qué cree que los ángeles Dios les ordenó guardar o cuidar de la tierra? Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros un ángel que nos protege, que nos cuida. Y ese es el mandato de Dios. Los ángeles no están para satisfacerse ellos mismos, para andar gloriándose ellos mismos, para demandar adoración. No. Solamente un ángel se rebeló contra Dios para demandar adoración. Usted sabe. Entonces, Dios no lo puso para que si usted se satisfaga usted mismo, sino usted puede satisfacer a los demás, y esa es la bendición que Dios tiene, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Y si usted da, es para que aquel se beneficie y para que Dios siga dando esa fuente inagotable en nosotros, para que Dios siga proveyendo esa bendición que tiene. Por eso a veces nos olvidamos por qué estamos aquí, por despojarnos. Jesús se dio a sí mismo y Jesús lo dio todo.
Él siendo rico se humilló a sí mismo para hacernos ricos. Teniendo todo, Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Vemos el ejemplo de Jesús, que no vino aquí en la tierra y le dijo, yo soy el Hijo de Dios, vengan y adórenme. No, Él dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo obedezco no a mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Así sea nuestra enseñanza en Dios, que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué dice nuestro Padre? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ese es el mandato de Dios. Estamos con un propósito. ¿Para qué? Para vivir una vida plena en Dios. Para vivir una vida en santidad. Para esforzarnos y darle la gloria a Dios, que lo merece, porque Él es el que da la vida. La vida dice que estaba en los hombres, pero cuando pecó Adán, vino la muerte. Pero ahora Jesús se levanta como el dador de vida, y ahora Él nos da vida juntamente, para que tengamos esa vida en abundancia. La semilla, la buena semilla, dice que cae en buena tierra. Esa buena semilla dice que da fruto, o como está muy profunda, está dentro de la tierra, germina y crece y da buen fruto. ¿Alguna vez usted ha sembrado una semilla y ha visto su proceso? Pues en la escuela, ¿verdad? A los niños los ponen a ver ese proceso. Esa semilla, usted ve cómo crece, y así es usted, así somos nosotros. Dios nos compara como esa semilla, y cuando usted crece bonita y frondosa, y cuando crece más alta y da fruto, esa semilla es un ejemplo para nosotros. Es lo que debemos hacer nosotros, aceptar la palabra de Dios en nosotros, aceptar que necesitamos de Dios, aceptar que necesitamos de su Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada. Usted se da cuenta que cuando usted se retira de la comunión con Dios, usted se da cuenta cuando usted se retira de la iglesia, y cuando usted se retira de lo espiritual, se seca la persona, y a veces se va muriendo espiritualmente, y llega el momento de que corta todo contacto con la palabra y muere en pecado. Pero lo que nosotros no queremos es que usted se desvíe. Dice que siga la palabra, siga el blanco perfecto, no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, sino permanezca en la palabra. Porque la palabra, ¿qué? Es vida. La palabra es poder. ¿Y qué es la palabra? Vamos a ver ahí en Hebreos. En el libro de Hebreos. La palabra de Dios, ¿no? Hebreos 4:12. Vamos a leer desde el 11, ¿no? Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué es el reposo para Dios? Es la vida. ¿Y quién es el reposo? Dice Jesús cuando les hablaba a sus discípulos: yo soy el autor o el dueño del reposo. Si usted reposa en Jesús, está reposando en Dios. ¿Y qué es reposar? El reposo significa paz. Por eso Dios dice: paz a vosotros. O Jesús le decía a los discípulos: paz a vosotros, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjense, si usted está en reposo o tiene la paz de Dios, usted va a cambiar la paz de Dios por algún deleite de la carne. No podemos cambiar a Dios por nada. ¿Por qué? Porque nos morimos.
Por eso dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando nosotros nos desviamos de la palabra, caemos en desobediencia. Y la desobediencia engendra muerte espiritual. Y aquí dice el apóstol Pablo a los hebreos, dice, porque toda palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted ha visto, por ejemplo, usted ha notado a gente muy entregada a Dios. Incluso hay unos pastores que, por ejemplo, pues sin usted no les puede contar nada y ya saben su problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Porque la palabra es una espada de dos filos que corta. Es muy cortante. Y separa lo que es el alma y el espíritu. Separa las coyunturas, separa los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Por eso necesario es como iglesia poder discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso Dios demanda que nosotros nos entreguemos en la profundidad de su espíritu para poder entender la palabra, porque usted no puede entender la palabra si no la discierne espiritualmente. Usted no va a entender porque la palabra se discierne en lo espiritual, no en lo carnal. Por eso Dios demanda que nosotros nos entreguemos con todo nuestro ser. Por eso dice, entrégame tu corazón con espíritu, alma y cuerpo. De esta manera usted va a permanecer en la palabra. Si así lo hace, va a ser una persona fiel, no al pastor, no a la persona, sino fiel a Dios, porque Dios demanda fidelidad de nosotros. Por eso le dice en el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, iglesia de Jesucristo, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es la vida? Para nosotros, la vida, no que tengamos esta vida material, sino la vida espiritual o la vida eterna, porque nosotros somos eternos. Cuando nosotros obedecemos esa palabra, nosotros somos eternos y estamos en la eternidad con Dios. Porque Dios prometió por medio de Abraham, ¿no? Y en Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pidiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Por qué Dios le dijo esto a Abraham? Porque él pudo entregar a su único hijo. Lo probó y le dijo a Abraham, dame en sacrificio a tu hijo. ¿Fue obediente a Abraham? Sí. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera entregado? Pues no hubiera pasado a esta bendición abundante, ¿verdad? Dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué pasa, iglesia, cuando nosotros somos obedientes? Somos bendecidos, somos prosperados, somos personas fieles y donde quiera que tú vas, la gente te bendice, la gente te da, no porque seas bueno, porque está la gracia de Dios en ti. Y te sientes bien porque donde quiera que vas eres bendecido. O la gente te bendice sin saber por qué, ¿verdad? Dios bendijo a Abraham por la obediencia. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, mas para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad del consejo, interpuso juramento.
Dios juró a Abraham y le dijo, te bendeciré. Cuando Dios jura, hermano, es porque Dios quiere que tú permanezcas, que no te desvíes. Cuando Dios declara un juramento, es porque eso dice, Jesús, ¿qué te dijo? No te dejaré huérfano. Ese es un juramento. ¿Cuál es otro? No te dejaré ni te desampararé. Otro juramento. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra existencia. Por esa fidelidad de Dios en nosotros debemos de permanecer con Cristo. Debemos de permanecer en coinonía, con esa unidad. Y levántate. Hoy es el tiempo. Cuando veas más adversidad en tu familia, cuando veas más problemas en tu familia, es cuando más te debes de agarrar de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estás para permanecer en Dios. No hagas lo contrario y te desvíes de Dios, porque Dios no está ahí. Cuando Dios está con nosotros es porque confrontamos y nos enfrentamos a los problemas y a las circunstancias adversas. Hoy vamos a pedir a Dios que tú seas hombre esforzado y valiente, para que Dios te fortalezca y te dé vida, y tengas vida en abundancia. Hoy vamos a pedirle a Dios que Él sea dándonos siempre esa paz. Queremos la paz, queremos el reposo, queremos esa bendición abundante para mi familia, para ser hombres prósperos, para ser hombres poderosos en Dios, para destrucción de fortaleza. Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, dice Pablo, nos ha dado un espíritu de fortaleza. Por eso dice, fortaleceos en Dios en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Padre, que Él es la vida. Yo te invito, hermano, en esta mañana a que te pongas de pie y vamos a interceder al Padre por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas, porque a veces somos débiles, hermano. Pero Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dice, Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que te va a sacar de esa debilidad y te va a dar fortaleza. Vamos a poner de pie, vamos a orar, pónganse de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana por todos los beneficios y por todos los favores que has tenido para con nosotros, que siendo un Dios de poder, siendo un Dios de misericordia, tú nunca nos has dejado, Señor. Perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, Padre. Perdona nuestras debilidades y enséñanos a obedecerte. Ser personas valientes y esforzadas. No tengamos temor, Señor, porque el temor nos